¿Quién es el Espíritu Santo? La pregunta resuena como un eco milenario entre templos, montañas y corazones. Muchos lo mencionan, otros lo sienten, algunos lo confunden, pero pocos, muy pocos lo conocen realmente. Hablar del Espíritu Santo no es hablar de una fuerza impersonal ni de una energía mística flotando en el aire. Es hablar de la misma presencia viva de Dios moviéndose entre los hombres. Es hablar de aquel que estaba en el principio, cuando el universo era solo oscuridad y silencio, y el soplo de Dios se movía sobre las aguas. Es hablar de la mente, el aliento y el poder del Altísimo, manifestándose en la historia humana. Desde el Génesis, su sombra ya estaba allí, invisible pero operante, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis capítulo 1, versículo 2. No había forma, no había vida, no había orden, pero donde el Espíritu se mueve, el caos se convierte en cosmos y el vacío se llena de propósito. En ese mismo momento comenzó a revelarse el misterio. El Espíritu es el soplo que convierte la palabra en creación. Piénsalo, Dios habló, pero fue su Espíritu quien ejecutó. Dios pronunció, sea la luz, y el Espíritu hizo que la luz existiera. Dios formó al hombre del polvo, pero fue su Espíritu el que dio aliento, y Adán abrió los ojos por primera vez. El Espíritu Santo es, entonces, la vida misma de Dios comunicada a la creación. No es una emoción, ni una sensación pasajera, ni un viento religioso. Es Dios mismo habitando en movimiento. Y aquí está el misterio más grande. Mientras el Padre permanece en su trono eterno y el Hijo reina a su diestra, el Espíritu Santo es la manifestación de Dios en acción sobre la tierra. Es su presencia activa, su toque, su voz interior, su poder que transforma. Pero entonces surge la gran duda: si el Espíritu Santo es Dios mismo, ¿por qué tantos no lo perciben? ¿Por qué hay iglesias sin fuego, creyentes sin poder, corazones sin vida? Porque el Espíritu no se impone. Él desciende solo donde hay espacio, pureza y hambre. El Espíritu no habita en templos fríos, sino en corazones rendidos. Jesús lo dijo con una ternura que estremeció a sus discípulos: Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan capítulo 14, versículo 16. Con esas palabras reveló un misterio que ninguna religión había comprendido antes. Dios no solo quiere ser adorado, sino habitado. El Espíritu Santo no vino a visitar la tierra, vino a habitar en los hijos del reino. Su misión no es solo consolar, sino transformar, no solo tocar, sino permanecer. Y aquí empieza la revelación profunda. En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre los profetas, sobre los reyes, sobre los jueces, pero solo por momentos. El Espíritu venía, hablaba, se manifestaba y luego partía. Pero con la venida de Jesús, algo cambió para siempre. Porque cuando el Cordero derramó su sangre, abrió el camino para que el Espíritu Santo no solo descendiera, sino que morara en el interior del hombre. Por eso Jesús dijo: Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Juan capítulo 16, versículo 7. El Hijo tenía que ascender para que el Espíritu pudiera descender. El Cristo visible debía regresar al Padre para que el Cristo invisible habitara en nosotros. Y desde Pentecostés, ese fuego no ha cesado de arder.
El viento sopló sobre el aposento alto, las lenguas de fuego descendieron, y los corazones se encendieron con un poder que ningún imperio pudo apagar. Ese día, Dios no estaba afuera de los hombres, sino dentro de ellos, y sin embargo, 2000 años después, seguimos preguntando, ¿quién es realmente el Espíritu Santo? Porque muchos han oído su nombre, pero no han conocido su voz. Otros lo han sentido, pero no lo han comprendido, y hay quienes lo invocan sin saber a quién llaman. El Espíritu Santo no es una tercera parte de Dios. Él es Dios en plenitud, el mismo que habló desde la zarza a Moisés, el mismo que cubrió a María con su sombra, el mismo que descendió sobre Jesús en forma de paloma y lo impulsó al desierto, el mismo que resucitó al Hijo del sepulcro. Y ahora, ese mismo Espíritu mora en todo aquel que cree. Imagina la magnitud de eso, el mismo poder que separó el Mar Rojo, que dio vida a los profetas y que levantó a Cristo de entre los muertos, vive dentro de ti. Ese es el Espíritu Santo. Por eso Pablo clamaba, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Corintios 3:16. Porque la revelación no es intelectual, es espiritual. No basta con saberlo, hay que experimentarlo. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de un hombre, todo cambia. El miedo se convierte en fe. La culpa se transforma en libertad. Y donde había muerte surge la vida eterna. Él no viene a mejorar, viene a resucitar. No viene a pintar la casa vieja, viene a ser nueva creación. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Juan 3. El Espíritu no solo te cambia, te recrea. Él sopla y los huesos secos se levantan. Él habla y los corazones de piedra laten otra vez. Él se mueve y la oscuridad huye. Por eso la Escritura lo llama de tantas maneras: fuego, viento, aceite, agua, paloma, sello, consolador, poder, porque no hay una sola figura que pueda contener su grandeza. El Espíritu Santo es el poder creativo de Dios, el fuego purificador, la voz interior que susurra cuando todo calla. Es el que revela a Cristo, el que convence de pecado, el que guía a la verdad. Él no busca protagonismo porque su misión es glorificar al Hijo, y donde el Espíritu se mueve, Cristo es exaltado. Entonces, ¿quién es realmente el Espíritu Santo? Él es el rostro invisible de Dios. El fuego que arde sin consumirse, el agua viva que sacia al alma sedienta, el aliento del Creador en la criatura, el amor del Padre hecho presencia, no es un qué, es un quién, y ese quién desea morar en ti. El Espíritu Santo no solo se conoce, se experimenta, porque conocer su nombre es una cosa, pero sentir su fuego en el alma es otra completamente diferente. Muchos saben de Él, pero pocos lo han sentido descender. Pocos han sentido lo que sintieron los discípulos en aquel aposento alto, el estremecimiento de los cielos abriéndose, el sonido del viento de Dios entrando por las ventanas del alma, el fuego divino purificando el corazón. Y aquí está el centro de toda la revelación. El Espíritu Santo no vino solo a llenar templos, sino a encender personas. Jesús no prometió una religión, prometió un poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y ese poder no era político, ni emocional, ni material. Era el poder de la presencia. Era la misma gloria que habitaba sobre el arca del pacto en el lugar santísimo,
pero ahora descendiendo dentro del ser humano. Imagina eso. Lo que antes solo un sumo sacerdote podía ver una vez al año, ahora arde en cada corazón rendido. El fuego que consumía el sacrificio en el altar, ahora consume el pecado dentro del alma. El mismo viento que separó el mar, ahora separa el espíritu del miedo y lo llena de vida eterna. Eso es Pentecostés. No una fecha en el calendario, sino el cumplimiento del anhelo eterno de Dios, habitar dentro del hombre. Cuando el Espíritu desciende, no lo hace en silencio. No hay lugar donde Él llegue y las cosas queden iguales. Donde el Espíritu entra, hay terremoto interior. Hay luz, hay renacimiento. Por eso el fuego descendió con estruendo, porque el cielo estaba invadiendo la tierra. Y ese fuego no fue simbólico. Cada lengua de fuego sobre cada discípulo era una señal. Ya no hay un solo profeta, ya no hay un solo ungido. Ahora cada hijo es templo, cada creyente es una antorcha viva del reino. Pero ese fuego no se mantiene por emoción. El Espíritu Santo no habita donde no hay pureza. No desciende sobre altares contaminados. Él busca corazones rendidos, no perfectos, sino quebrantados. Por eso Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Lucas 4:18. Esa unción no era un adorno espiritual, sino la señal de que el cielo había encontrado un cuerpo donde reposar. Y ese es el secreto. El Espíritu no se impone, descansa donde encuentra obediencia. Muchos oran Espíritu Santo. Ven, pero siguen aferrados a lo que Él quiere limpiar. Y el Espíritu Santo no comparte el trono con el ego. Él desciende cuando el hombre desciende. Él llena cuando el hombre se vacía. Ahí está el misterio. La llenura depende del vacío. Mientras más te rindes, más Él habita. Mientras más mueres a ti mismo, más Él vive en ti. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa frase no es poética, es espiritual, porque cuando Cristo habita, es su Espíritu quien reina dentro del alma. Cuando el Espíritu Santo habita, el alma ya no camina por vista, sino por dirección. Empiezas a escuchar la voz interior que guía sin ruido, una voz que no grita, pero que es más fuerte que el mundo entero. Una voz que no te empuja, te atrae. Y de pronto, lo que antes era deseo, se convierte en obediencia. Lo que antes era esfuerzo, se vuelve deleite. Porque ya no vives solo, el Espíritu camina contigo. Ese es el fuego que desciende. No solo una manifestación visible, sino una transformación invisible. No solo un avivamiento externo, sino una invasión del reino dentro del corazón. Mira los ejemplos en la Escritura. Cuando el Espíritu vino sobre Sansón, la fuerza del cielo se manifestó en su cuerpo. Cuando vino sobre Gedeón, el temor se convirtió en valentía. Cuando vino sobre David, la música humana se convirtió en profecía. Cuando vino sobre Pedro, el cobarde se transformó en predicador. Y cuando vino sobre Pablo, el perseguidor se volvió apóstol. Ese es el poder del Espíritu Santo. No solo cambia lo que haces, cambia lo que eres. Y lo más impresionante es que ese fuego no se limita a los grandes hombres de la Biblia. Cada vez que un creyente se rinde ante Dios con sinceridad, el mismo fuego que descendió en Pentecostés vuelve a encenderse, no con ruido, no con espectáculo, sino con poder genuino, porque el Espíritu no necesita ruido para demostrar su gloria. A veces desciende en lágrimas silenciosas y otras en gritos de liberación, pero siempre deja huellas, pureza,
verdad, humildad y amor. Es ahí donde distinguimos lo auténtico de lo aparente, porque el Espíritu Santo no solo emociona, sino que transforma. Hay manifestaciones que son solo humanas: euforia, entusiasmo, sentimientos pasajeros, pero cuando el Espíritu actúa, hay fruto, y el fruto es imposible de falsificar. Pablo lo resume en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Donde no hay esto, no hay espíritu, por más fuego que parezca. El fuego verdadero no destruye, purifica. El Espíritu no confunde, aclara, no divide, une, no enaltece al hombre, exalta a Cristo. Y esa es la prueba definitiva. Si algo te aleja del carácter de Jesús, no proviene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no busca protagonismo, busca reflejar al Hijo. Él no dice mírame a mí, sino mira a Cristo. Por eso Jesús dijo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16:14. Su función es revelar al Salvador en cada detalle de tu vida. Cuando el Espíritu Santo habita en un hombre, todo lo que antes era religión se vuelve relación. Ya no oras por obligación, oras porque lo sientes respirar dentro de ti. Ya no lees la Biblia como libro, sino como conversación. Ya no buscas señales externas, porque tienes al dador de señales dentro. Él no solo te visita, te transforma, te toma de donde estás y te lleva donde nunca podrías llegar solo. Te enseña a amar cuando no puedes, a perdonar cuando no quieres y a avanzar cuando crees que no puedes más. Eso es fuego celestial, poder en medio de la debilidad. El Espíritu Santo no vino para producir emociones pasajeras, sino una naturaleza eterna. Cuando Él habita en ti, el pecado pierde su dominio, porque ya no caminas en la carne, sino en el Espíritu, y donde Él gobierna hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Libertad no para hacer lo que quieras, sino para ser quien Dios te creó para ser. Esa es la verdadera presencia del Espíritu Santo, la restauración de la imagen divina en el hombre. ¿Quieres saber si el Espíritu habita en ti? Mira si Cristo se ve reflejado en tu carácter. Mira si tu alma arde por la santidad. Mira si tu corazón se duele por el pecado y se alegra por la justicia, porque donde el Espíritu mora, hay sensibilidad espiritual. Ya no puedes pecar con placer, ni orar con indiferencia. Tu interior cambia de frecuencia, de la tierra al cielo. Eso es lo que muchos no entienden. El Espíritu Santo no viene solo a bendecirte, viene a conquistarte. Él no busca mejorar tu vida, sino tomar el trono de tu voluntad. Y solo cuando cedes el control, Él se derrama en plenitud. Por eso la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Porque aunque Él es fuego, también es ternura. Aunque es poder, también es sensibilidad. Y se aparta de donde no se le honra. Si quieres su fuego, debes darle su altar. Si quieres su voz, debes guardar silencio. Si quieres su dirección, debes renunciar al orgullo. Porque el Espíritu Santo no se impone, se revela. Y cuando se revela, el alma nunca vuelve a ser la misma. Te cambia los deseos, los sueños, la manera de hablar, de amar, de mirar. Ya no eres tú, es Cristo viviendo en ti por su Espíritu. El Espíritu Santo no solo habita, se manifiesta.
porque cuando su fuego mora en el corazón, no puede permanecer oculto. El Espíritu no fue enviado para quedarse en silencio dentro del creyente, sino para revelar la gloria del reino a través de él. Y así como en el principio, el Espíritu se movía sobre las aguas esperando la voz del Padre, hoy se mueve sobre los corazones esperando la obediencia del Hijo en nosotros. El mismo Espíritu que formó galaxias, que habló por los profetas y que resucitó a Cristo de los muertos, ahora actúa en ti, no como visitante, sino como fuerza creadora. Jesús lo prometió: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Marcos 16, 17 y 18. Eso no fue una metáfora, fue un anuncio profético del poder del Espíritu que se derramaría sobre los hijos del reino. El Espíritu Santo no es pasividad, es movimiento. No vino para que los hombres hablen de Él, sino para que Él hable a través de ellos. Cuando el Espíritu se manifiesta, lo sobrenatural se vuelve natural, lo imposible se vuelve posible, y lo que parecía cerrado se abre por la autoridad del cielo. Mira a Pedro, el pescador común, temeroso y débil, pero cuando el Espíritu descendió, su voz se volvió espada. Aquel que negó a Jesús 3 veces, en Pentecostés habló ante multitudes con fuego en la lengua y gloria en la mirada. 3,000 almas se convirtieron porque el Espíritu habló a través de un hombre que ya no era el mismo. Ese es el poder manifestado, cuando el cielo toma forma humana y la debilidad se convierte en canal de gloria. Desde ese día, el Espíritu comenzó a expandirse como un río incontenible. Ya no era una sola nación, sino todas. Ya no era un solo idioma, sino todos los idiomas del alma. Porque el Espíritu no conoce fronteras. Su poder no pertenece a un pueblo, sino a todos los redimidos por la sangre del Cordero. Y donde quiera que ese poder se derrama, la oscuridad retrocede, porque el Espíritu Santo no solo consuela, conquista. Él no vino solo a sanar heridas, sino a establecer dominio celestial sobre la tierra. Por eso Jesús dijo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12, 28, donde el Espíritu actúa, el reino avanza. Pero hay algo más profundo. El poder del Espíritu no se mide por milagros visibles, sino por transformaciones invisibles. El milagro más grande no es levantar a un paralítico, sino levantar a un corazón muerto por el pecado. No es multiplicar panes, sino multiplicar fe. No es abrir un mar físico, sino abrir un camino donde no había esperanza. Y ese poder sigue activo hoy. El mismo Espíritu que habitó en los apóstoles no se ha debilitado con el tiempo. Él no envejece, no se agota, no cambia. Lo que ha cambiado es la disposición del hombre para dejarlo actuar. El Espíritu sigue buscando templos vivos, corazones que digan: heme aquí, Espíritu Santo, úsame. Cuando alguien se rinde así, el fuego vuelve a caer. Y ese fuego no cae solo para espectáculo, cae para testimonio. Porque donde el Espíritu se manifiesta, el mundo reconoce que Dios está presente. En los días de Elías, el fuego descendió del cielo sobre el sacrificio, y todo el pueblo cayó postrado diciendo: Jehová es Dios. Ese es el mismo propósito del Espíritu, revelar quién es Dios. Cada milagro, cada palabra profética, cada sanidad, no apunta al hombre, sino al Creador. Y sin embargo, en estos tiempos, muchos han cambiado el enfoque.
Se ha hablado del espíritu como si fuera un espectáculo de emociones, una herramienta para la fama o una marca de superioridad espiritual. Pero el Espíritu Santo no se deja manipular. Él no se mueve por el orgullo, se mueve por la obediencia. Él no busca aplausos, busca corazones rendidos, porque cuando el Espíritu se manifiesta verdaderamente, Cristo es glorificado y el yo es crucificado. Y esto nos lleva a un punto profético. Vivimos tiempos donde el Espíritu de Dios está levantando un ejército silencioso. Hombres y mujeres que no buscan micrófonos, sino altares, que no buscan reconocimiento, sino presencia, que no predican para ser vistos, sino para que el Espíritu hable a través de ellos. Es la generación de los encendidos, los que no necesitan plataformas porque llevan fuego en los ojos, los que oran más de lo que publican, los que lloran más en secreto que en público, los que no tienen título, pero tienen autoridad, porque el Espíritu Santo no unge fama, unge propósito. Él no busca multitudes, busca intimidad. Y cuando encuentra intimidad, manifiesta poder. Así fue con Jesús. Antes de los milagros, hubo 40 días de desierto. Antes del ministerio, hubo un bautismo. Antes de la gloria, hubo rendición. Porque el poder del Espíritu no se recibe en la multitud, sino en el secreto. El Espíritu Santo no se derrama sobre los que lo usan, sino sobre los que se dejan usar. Y cuando lo hace, la atmósfera cambia. Una palabra bajo el Espíritu vale más que 1000 discursos sin él. Una oración encendida puede romper cadenas que años de religión no pudieron romper. Un susurro inspirado por el Espíritu tiene más autoridad que un grito sin su unción. Así prepara el Espíritu Santo a la Iglesia para los tiempos finales. No con templos más grandes, sino con corazones más puros, no con estrategias humanas, sino con poder celestial. Porque el final de los tiempos no será una época de religiosidad, sino de manifestación gloriosa del Espíritu. Como está escrito, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Joel 2. Ese derramamiento final será el preludio del regreso del Rey. El Espíritu prepara a la esposa, Él la purifica, la adorna, la santifica. El Espíritu Santo está trabajando hoy en silencio en los corazones, puliendo cada piedra viva que formará la morada eterna de Dios entre los hombres. Cada lágrima que derramas en oración, cada vez que perdonas, cada vez que obedeces aunque duela, el Espíritu te está preparando para el reino. Porque el Espíritu Santo no vino solo a darte dones, vino a formar carácter eterno. Los dones son el resplandor, el carácter es la llama que no se apaga. Y esa llama será la que el Hijo buscará cuando regrese. Porque cuando Cristo vuelva, no buscará templos de piedra, buscará corazones encendidos. El Espíritu Santo es el sello y también la señal. El sello de los redimidos y la señal del reino, y donde el Espíritu mora, hay evidencia, hay poder, hay santidad, hay verdad, hay amor. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. El fruto del Espíritu en tu vida es la prueba de que el reino está dentro de ti. Y cuando ese poder se manifiesta colectivamente, el mundo lo siente. Las tinieblas retroceden, las ciudades cambian, los hogares se restauran, las cadenas se rompen. El Espíritu Santo no necesita ejército humano, porque Él mismo es el ejército del cielo, pero su manifestación final aún está por venir. Los profetas la anunciaron, los apóstoles la anhelaron,
y la iglesia verdadera la espera, un avivamiento no de emociones, sino de gloria pura, donde el Espíritu Santo cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Entonces la humanidad sabrá que no hay otro Dios fuera del Dios vivo. Entonces se cumplirá la palabra y conocerá la tierra la gloria de Jehová. Cuando eso ocurra, cada milagro, cada sanidad, cada palabra profética, no será el fin, sino la señal del comienzo del reino manifiesto. El Espíritu Santo, que fue la promesa del Padre, será también la señal de su regreso. Porque así como descendió en Pentecostés para habitar en nosotros, volverá a ascender con nosotros en el día de la redención. Ese es el misterio final del Espíritu. Él comenzó la historia del hombre con el soplo en el Edén, la continúa con el fuego en Pentecostés y la cerrará con la glorificación en la eternidad. El Espíritu es el Alfa y la conexión con el Omega.